Bienvenidos, iniciamos ampliación de noticias esta mañana con ustedes, Jorge Turpo. Vamos a hacer el análisis también, las entrevistas aquí para intentar comprender también y entender la coyuntura tan difícil que le toca vivir al país. Una semana bastante convulsionada, siguen los enfrentamientos, más personas fallecidas, toma de aeropuerto, quema de comisarías, violencia también en la capital. ¿Qué salidas podemos tener a esta coyuntura? Conversamos de inmediato con nuestros invitados. Estamos con el congresista Carlos Anderson, congresista no agrupado, y también con el congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, desde Puno. Saludamos a ambos. ¿Cómo está, congresista Anderson? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos también a mi colega Flavio Cruz. ¿Cómo está, congresista Cruz? Buenos días. A ver, si lo tenemos en breve, vamos a avanzar con la conversación con el congresista Anderson. Congresista, todo indica que la estrategia, desde que se iniciaron las protestas en diciembre del año pasado, la estrategia del gobierno era tratar de recuperar el orden con, digamos, la intervención de la policía, declaratorio de estado de emergencia, pero esta estrategia evidentemente no ha dado resultados, sí, en las protestas y demás. ¿Usted ve una salida posible, una nueva estrategia de parte del Ejecutivo para poner fin a esta situación de convulsión en el país? Bueno, primero que nada hay que, contrastarla con la estrategia violentista que existe. La estrategia de protesta, mejor dicho, hay una protesta y hay una estrategia por cooptar, capturar esa protesta y llevarla al lado de la violencia, ¿no? Sí. Porque eso es importante decirlo. Sí. Ok, perfecto. Ahora, desde el punto de vista, digamos, de represión, yo no soy un experto, pero creo que no hay necesidad de ser experto para darse cuenta que el periodo alrededor de fin de año, de Navidad, etcétera, cuando se preanunciaron justamente estas protestas a partir del 4 de enero, ¿no es cierto? Allí tendría que haber trabajado la inteligencia, los servicios de inteligencia que tenemos en el país, todo el Sistema Nacional de Inteligencia, y no lo hizo. Lo hizo muy mal, porque si lo hubiera hecho bien, hubiera primero, por ejemplo, identificado, separado la paja, ¿no?, del trigo, y hubiera identificado a quienes son conocidos por sus tendencias violentistas, por generar todo tipo de caos. Hay infiltrados, hay gente allí que ha tenido pasado también terrorista, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que tendría que haber hecho, identificarlos y de alguna forma, digamos, detener su accionar, ¿no? Tendría también que haber, con inteligencia, identificado actores con los cuales se pueda conversar, porque claro, muchos de los supuestos líderes de la protesta se han autoproclamado líderes de la protesta, pero la verdad es que imagino que en Puno, en Cusco, Apurímac, en cualquiera de estos lugares, en nuestras ciudades en la Sierra Sur del Perú, ¿no?, hay gente que quiere realmente diálogo porque tiene legítimas protestas, ¿no?, legítimos reclamos que no han sido atendidos no solamente por este gobierno en este poco tiempo, sino en realidad de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, tampoco ha hecho un buen trabajo porque no los hemos identificado, ¿sí? Y en tercer lugar, el gobierno no ha generado espacios de diálogo. O sea, se ha hablado del acuerdo nacional, cosas que son muy, muy arriba, muy etéreas, ¿no? Cuando creo yo que se necesita un diálogo firme, fuerte, transparente. Bien, bueno, es la primera lectura del congresista Carlos Anderson. Estamos también, como lo habíamos anunciado, con el congresista Flavio Cruz, desde Puno, congresista de Perú Libre. Señor Cruz, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, estimado Jorge, también al congresista Anderson y a todo el país a través de RPP. Mi saludo y en primer lugar permítame expresar mis condolencias a la familia del último fallecido en la ciudad de Ilave, en los lamentables hechos que han ocurrido el día de ayer en una población que estaba protestando, y no sé qué pasó luego de las 5 de la tarde, y luego hemos visto una policía enloquecida en la Plaza de Armas disparando a diestra y siniestra. Y miren lo que ha ocurrido. Mi condolencia a este pueblo aymara de Ilave, que, bueno, el día de hoy está de duelo en este contexto de todos estos hechos. Congresista Cruz, cuando usted escucha a la presidenta Dina Boluarte decir todo está bajo control, que vamos a continuar y vamos a buscar el diálogo, ¿usted ve posibilidades de diálogo y con quién en estas circunstancias, desde, por ejemplo, la región Puno? No ha tenido capacidad, no lo ha demostrado a nivel nacional, menos para la región de Puno, a quienes más bien nos ha
agredido. Bueno, en general su discurso es agresivo, ¿no? Nos ha llamado izquierdistas, extremistas, minúsculos, minoritarios y no sé de qué más, al margen de llamarlos también narcotraficantes, terrucos. Entonces, así no se puede llevar, ¿no? Perdón, te pido perdón, pero eres un minúsculo. Entonces, ¿cómo así, con ese perfil que no tiene ningún sentido para gobernar y en este estado de cosas? Lo veo bien complicado, así que no ha atendido los puentes necesarios, o sea, no es que uno por una oportunidad te dicen que no y ahí te quedas. ¿Y dónde están los mayores esfuerzos que tiene que hacer una y otra vez si realmente quiere resolver el problema? Por eso es que la población está también firme, más bien está la población, más que su firmeza, creo que la firmeza del pueblo es que renuncie, ¿no? Bien, congresista Cruz, gracias por su primera aproximación a esta conversación. Congresista Anderson, usted, digamos, ve qué podría darse en estos días o en estas siguientes horas para tratar de bajar la tensión. ¿Hay algunas señales de, digamos, de respuesta política, más allá de las cuestiones que usted mencionaba, de atender las demandas ya en cada región y demás? ¿Pero hay alguna propuesta política del Ejecutivo que podría bajar la tensión en estos momentos? Bueno, yo no soy parte del Ejecutivo, soy crítico del Ejecutivo, pero quiero señalar una cosa, se necesitan dos para bailar el tango. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mi colega, a quien estimo, la verdad, personalmente, porque yo lo he visto trabajar en comisiones, me parece realmente, es una persona que tiene muy, pero muy buenas ideas en materia de ciencia y tecnología, etc. Tengo mucho respeto, es lo que quiero decir, ¿no? Pero, por ejemplo, él reclama, dice, bueno, no hay forma de que podamos tener espacio de diálogo, porque evidentemente, tanto Flavio como muchos otros del sector de la izquierda pretenden dialogar poniendo unas condiciones que son imposibles de cumplir para poder generar el diálogo, ¿no? Porque tú no puedes decir, mira, primero te renuncia, primero te suicidas y después conversamos. Así no es. Incluso si fuera, por ejemplo, un escenario de renuncia de la señora Boluarte, tendría que ser pues dentro de un marco de negociación para que no caigamos en el caos, ¿no? Los escenarios, digamos, en el cual la presidenta, digamos, renuncia, qué sé yo, no son necesariamente escenarios de paz. Hay que empezar a tender puentes, pero como digo, se necesita la voluntad de ambas partes. Entonces, si yo me voy a la Plaza de Armas y le grito Dina asesina, gobierno esto, etcétera, exactamente igual como lo hace la señora Boluarte cuando, como dice Flavio, minimiza, digamos, la presencia, o mejor dicho, digamos, la representación de pueblo, ¿no? Que realmente tiene reclamos legítimos. Entonces, yo creo que hay que bajarle primero la temperatura al lenguaje, ¿no? Uno. Dos, tenemos que encontrar un espacio sobre el cual se pueda negociar. ¿Qué cosa es negociable? ¿No? Y tercero, bueno, empezar a negociar en serio. Desde el Ejecutivo, por supuesto que tiene que haber un cambio. Yo he sido y soy crítico, ¿no? de la visión que dice, bueno, voy a poner el énfasis en la defensa del Estado de Derecho. Yo allí me parece muy bien, hay que defender el Estado de Derecho, democráticamente, ¿sí? Respetando la vida, por supuesto que sí. Pero por el otro lado, igual, no podemos sentirnos ofendidos por cuando alguien dice, bueno, pero ¿hay presencia o no hay presencia de minería ilegal en estas demandas, en estas manifestaciones, estas propuestas? ¿Hay o no hay gente ligada al narcotráfico? ¿Hay o no hay gente ligada a los movimientos subversivos anteriores? Por supuesto que hay. Entonces, tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Eso existe. Lo que sucede es que esto ha capturado, como digo yo, lo que sí corresponde a una protesta legítima, no solamente de Puno, sino de toda la Sierra Central y yo diría hasta de la Amazonía, que son sectores que han sido abandonados, que han sido ninguneados, a los cuales el Estado formal, ¿no? Simplemente le dio la espalda. Sí, a ver, y le traslado la pregunta ahora al congresista Flavio Cruz. ¿Usted ve posibilidades de diálogo? ¿Por dónde pasa el entendimiento? ¿Y cuál es la voluntad real de Perú Libre, bancada que usted integra, de poder entrar a la votación ya en segunda instancia para el adelanto de elecciones? Bueno, en primer lugar, nosotros en ningún momento hemos querido atribuirnos la
representación de diálogo en estas circunstancias. Nosotros habíamos sugerido que lo pudieran hacer a través del gobernador regional y los alcaldes provinciales, que son los últimos legitimados por la población y que recientemente habían asumido los cargos y no había un cuestionamiento del rol que ya estaban asumiendo. Pero al parecer no ha habido pues esos puentes, no ha habido esa empatía, esa asertividad, esa capacidad de inteligencia de conectarse con ellos, y por eso hemos visto las reacciones del gobernador regional de Puno. Y luego como que también sonó a chantaje, no, mira, que si no vienes a mí no tendrás, digamos que presupuesto para tu región. Es que así no se puede dialogar, ese es el problema. Puno además ahora dice, bueno, estamos acostumbrados al olvido, pues entonces que no es nada, no nos hace mucho favor para seguir abandonándonos y olvidándonos. Entonces lo que queremos es dignidad, respeto, justicia, es lo que está pidiendo la población, y está ejerciendo su derecho a protestar, pero no tenemos un reclamo político de la renuncia, porque este régimen lamentablemente en la forma autoritaria como se está manejando no demuestra que pueda ser un gobierno que realmente se conduzca hacia el desarrollo y efectivamente atender las grandes demandas históricas, porque la gente ha entendido que esto no es coyuntural, esto es de fondo, y por eso es que el tema de la consulta popular por una asamblea constituyente no es una locura, es un sentimiento popular, la gente tiene conciencia, no se puede subestimar la inteligencia de mi pueblo y decir que eso no va, o sea, eso tiene explicaciones, y nosotros siendo un poder constituido como Congreso, actuamos en obediencia a un mandatario superior, que es el pueblo, que es el poder constituyente. Eso es lo que estamos haciendo nada más, en esa orientación, y como Perú Libre, vamos en esa línea también, por eso es que, bueno, anoche hemos tenido una reunión, tenemos mucha agenda, y no hemos llegado a este tema todavía de la votación que se vaya a dar, del adelanto de la legislatura y todos los temas que se vayan a venir. Y de pronto se presentó el tema de ILAVE, por eso inicié con ese tema de ILAVE, lamentable, porque ILAVE una vez más está sufriendo pues esta situación lamentable, porque no había ocurrido hasta ahora un hecho lamentable, más allá de la acusación que se les hizo erróneamente de que ellos habían venido la primera vez a tomar el aeropuerto, cuando es absolutamente falso, porque solamente llegaron hasta Puno y de Puno se regresaron en la tarde y no tenían ninguna responsabilidad. De eso ya estaban enojados. Y encima ahora, ayer lo que pasó, pues lamentable realmente para la zona sur de Puno. Sí, estamos conversando con los congresistas Flavio Cruz y el congresista Carlos Anderson. Les pedimos a ambos que por favor se queden con nosotros para continuar en el siguiente bloque. Estamos conversando con los congresistas Flavio Cruz de Perú Libre y el congresista Carlos Anderson no agrupado. Hemos escuchado al congresista Cruz desde Puno indicando, ¿no?, que ellos insisten en el tema de incluir, ¿no?, si es que van a votar por el adelanto de elecciones, ya en segunda votación, que se debe incluir el tema de la Asamblea Constituyente que se ha sometido a un referéndum. Es una especie de condición que estaban poniendo y se lo vamos a volver a preguntar más adelante, pero queremos la apreciación del congresista Anderson en este punto. ¿Qué opina usted de querer plantear el tema de la Asamblea Constituyente en estas condiciones? Bueno, yo creo que eso es, me van a disculpar, irresponsable. Cuando alguien no quiere dialogar, pone condiciones que son realmente imposibles o irresponsables, ¿ya? ¿Tratar la figura de la Asamblea Constituyente es imposible? Por supuesto que no. Se puede tratar. Yo lo he planteado en el Congreso de la República. He dicho que podemos discutir como parte de algunas de las reformas, por ejemplo, ¿no?, la inclusión de la figura jurídica Asamblea Constituyente, que hoy día no existe. Entonces, cuando alguien dice, no, vamos a referendo de Asamblea Constituyente, yo pregunto, ¿y qué es la Asamblea Constituyente? ¿Cómo va a estar constituida? ¿Cuántas personas hay allí? ¿Qué poderes tienen? ¿Qué mandato tienen? ¿Y cómo se relaciona ese poder constituyente con el poder constituido? He hecho lo que se llama una reducción al absurdo, por ejemplo, al plantear que legítimamente, ¿no?, en el marco, por ejemplo, del poder soberano, si la Asamblea Constituyente resulta que dice, ¿saben qué cosa? Vamos a declarar al Perú como un imperio, podría hacerlo. Y nadie se lo podría impedir, porque es el pueblo soberano, ¿no?, que se constituye justamente para poder cambiar. No solo se votaría por la figura, o sea, el argumento entiendo de quienes se promueven en la Asamblea Constituyente, dicen, no, votemos que el pueblo decida sí o no, Asamblea Constituyente. Usted va un poco más allá y dice, ¿qué es la Asamblea Constituyente? Pero por supuesto. No se puede votar solo por la figura. No, por supuesto, porque eso es lo responsable. Ya. Y yo no entiendo por qué hay una negación, ¿no?, de ambas partes, en realidad, de la derecha y de la izquierda, a tocar este tema. Yo no creo que sea sacrosanto. Si hoy día quisiéramos cambiar toda la Constitución, lo podemos hacer, porque la Constitución tiene un espacio para la reforma parcial o total
de la Constitución. Entonces, si nuestros amigos de la izquierda dicen, no, en lugar de hacerlo desde el Congreso, hagámoslo a través de una asamblea constituyente que tenga este número de miembros que hayan sido elegidos de esta manera y que tengan estos límites o estas facultades. Bueno, yo creo, bueno, discutamos todo eso. Y después, cuando ya exista, se pone el referéndum. Entonces, a ver, ¿vamos por este camino o por el otro camino? Pero no hacerlo, creo yo que es simplemente otra forma de decir, no quiero dialogar, porque te pido un imposible. Sí, congresista Cruz, ¿cuál es su apreciación? Es decir, ¿por dónde pasa este planteamiento de exigir que se ponga en consideración el tema de la Asamblea Constituyente como una posible salida o una especie de condicionamiento, condición para votar por el adelanto de elecciones? Bueno, en realidad no es una condición, sino yo creo que es precisamente una de las motivaciones por las que la población está reclamando. Hay que escuchar al pueblo. No voy a hacer una réplica, yo me permito hacer más bien unas explicaciones, ¿no? Okay. Y le agradezco la pregunta porque es bueno que teniendo la cobertura de RPP a nivel nacional a aclarar. No estamos pidiendo la convocatoria de una asamblea constituyente. No, somos conscientes de que esa es una figura inexistente en la Constitución actual, lo que sea, pero efectivamente, ¿dónde quedaría la capacidad creadora de un Parlamento, ¿no? que legisla? Y hay que hacer que eso exista, pues, ¿no? Entonces, pero este no es el momento. Lo que está pidiendo la población también con claridad es una consulta, un referéndum, una consulta que diga si estás a favor o no estás a favor de una asamblea constituyente. Es un asunto meramente administrativo. Y eso sí es posible, eso sí es viable. Entonces la población no está pidiendo algo imposible. Si la población dice, como las encuestadoras están recogiendo también lo último, 69% del país quiere saber el tema de la Asamblea Constituyente, entonces si la población dice que sí, entonces recién se pensará, pues hay que desarrollarla, ¿no? Es un tema ¿No cabe posterior. La figura al revés? Es decir, sí. Lo que plantea el congresista Anderson. Primero definamos qué es una Asamblea Constituyente o en qué condiciones se plantearía esto para recién entrar a esa votación. ¿Usted no lo ve de esa manera? No le escuché la primera parte de su pregunta. Le decía, no, el planteamiento, por ejemplo, del congresista Anderson es de que primero se defina a qué se refieren con Asamblea Constituyente, es decir, cómo estaría integrada, qué alcances tendría y demás, para recién someter a referéndum esa figura. Sí, en eso puedo estar de acuerdo porque el presidente de la Comisión de Constitución tiene una batería de varios temas para abordar en la comisión, ¿no? Han hecho una suerte de jerarquización, se hace una categorización, como se hace en el campo de la investigación, ¿no? Y luego está también lo de la Asamblea Constituyente, pero como que mucho más abajo, pero eso lo veremos después, no creo. Eso se puede negociar. ¿Por qué no lo podemos ver ahora? ¿Por qué no lo podemos desarrollar y podemos ver la parte conceptual, por ejemplo, como está planteando el congresista Anderson en la Comisión de Constitución? O sea, agendemos. Ignorar, eso está mal. Y eso reclamamos nosotros. Abordemos el tema, pongamos sobre la mesa, tratemos el tema, ¿no? Entonces ahí la misma población irá entendiendo las explicaciones, generaremos convicción. Nosotros tenemos nuestros convencimientos. Claro. También los parlamentarios de los otros grupos también tendrán, los especialistas también tendrán que contribuir, el mundo académico también tendrá que contribuir, pero ignorar que eso no va, eso es lo que en este momento está enervando estas protestas. Sí, puedo decir algo. Sí, no, efectivamente. Mira, por ejemplo, nosotros en este espacio tan corto acabamos de encontrar una cierta área de consenso. O sea, definitivamente Flavio, yo y otras personas más, bueno, en el Congreso, creo que podríamos lograr este nivel de consenso, ¿no es cierto?, para evitar justamente que la población siga sintiéndose ignorada. Y allí yo sí le doy la razón también a Flavio, porque queda claro que la visión del gobierno de la señora Boluarte y de su primer ministro, ¿no? Como dije en principio, ha hecho mucho énfasis en la defensa del orden constituido, en la defensa de la libertad de terceras personas, ¿no? En la defensa de la vida en general, porque los policías no están allí para masacrar a nadie, sino para defender a los 33 millones de peruanos, ¿no? Hemos visto destrucción de obra pública, destrucción de obra privada, etcétera. Pero lo que le ha faltado, no ha funcionado porque le ha faltado tener, empatía con las demandas legítimas de la población. 2, porque de repente el mensajero no es el adecuado, pues porque el señor Otárola no es alguien con el que sea fácil conversar, porque si tú empiezas a cerrar puertas, entonces es muy difícil. Cuando uno va a dialogar, cuando uno va a negociar, tiene que ir con una mente abierta, ¿ya?
Porque si tú vas con tus ideas prefijadas, entonces no te vas a imponer. El diálogo es justamente eso, el consenso en la búsqueda de aquellos puntos mínimos en los cuales podemos estar de acuerdo ¿Una para que funcione. recomposición del gabinete podría bajar la tensión también? Yo creo que de repente sí, por supuesto. Tiene que haber esa es una respuesta política, pues. Claro. Es una respuesta política, pero no se trata de cambiar ministros por cambiar ministros, ¿no? Sino que tiene que ser dentro de una lógica de negociación. Pero por otro lado, también hay que dejar bien claro, ¿no?, que hay, caramba, incluso congresistas, ¿sí?, que están haciendo un papel más bien de agitadores, ¿ya? Entonces tú no puedes tener por un lado el diálogo, buscarlo, ¿no?, el consenso, etcétera, y por otro lado, pues, actuar como un violentista más, un poco más, y tiran piedras a la policía, y eso está mal y debería ser, creo yo, también sancionado. Bien, muchas gracias al congresista Anderson. Brevemente, sus palabras finales, congresista Flavio Cruz, enfocado en cuál sería, según usted, una posible salida a esta crisis que vive el país. Muy agradecido por la cobertura, un saludo al país, a mi región, en este tiempo de dolor, de duelo, después de Macusani, después de Islada, y así, al parecer esto no va a parar, de repente va a ir progresando la protesta. Creo que el gobierno tiene que escuchar, la presidenta tiene que saber que la solución está en sus manos. Su renuncia y lo demás, los otros gestos que acabamos de escuchar también, todo vale, pero el hecho de simplemente calificarlos de violentistas y que aquí no pasa nada y que todo está controlado y ella está firme, decir que está firme es una muestra de debilidad, ¿no? Quiere decir lo contrario. Yo creo que ahí la población tiene otra visión. Lo que está pasando en el país, esto no puede sostenerse en el tiempo, así que tiene que tener un desenlace favorable a la paz, a la democracia, al desarrollo, y eso es su renuncia. Muchas gracias, muy amable. Sí, si me permite a mí, mis últimas palabras, brevísimo, ¿no? Simplemente yo quiero hacer un llamado, ¿no?, a la paz, un llamado al diálogo, pero al diálogo genuino, no al diálogo aparente de ya sentémonos, no, un diálogo que implica tener mente abierta para poder lograr espacios de encuentro. El país no puede seguir desangrándose, el país no puede seguir paralizado tal y como está. Entonces, si los políticos no somos capaces, digamos, de encontrar en la palabra político, en la palabra política, justamente aquello que es el arte, no solamente de hacer lo imposible, sino de hacer posible lo que aparentemente es imposible. Y el diálogo es posible. Muchas gracias a ambos congresistas, Flavio Cruz de Perú Libre y Carlos Anderson no agrupado. Escuchamos los titulares y volvemos.